No sé exactamente en qué momento comenzó todo. Con el tiempo he entendido que estas cosas no empiezan con un gran evento, sino con detalles pequeños que uno decide ignorar, porque la vida sigue y porque nadie quiere aceptar que algo anda mal cuando acaba de mudarse. Llegamos a Monterrey por trabajo. Yo había conseguido un puesto mejor pagado y decidimos movernos con la idea de estar solo un par de años. Rentamos una casa en una colonia antigua, al norte de la ciudad, de esas donde las calles son estrechas y los cables de luz cuelgan demasiado bajos. Las casas estaban pegadas unas con otras, muchas con bardas altas, protecciones oxidadas en las ventanas y patios traseros descuidados. La casa se veía normal. Vieja sí, pero habitable. 2 cuartos, un baño, cocina pequeña y un patio trasero con un árbol seco, sin hojas, que parecía muerto desde hacía años. El dueño fue rápido, casi apresurado, como si quisiera cerrar el trato antes de que preguntáramos demasiado. No pidió aval, no puso condiciones raras, solo entregó las llaves y desapareció. La primera semana fue tranquila. Nos adaptamos, acomodamos muebles. Mateo comenzó a ir al kinder cercano. Todo parecía encajar, salvo por un detalle que al principio atribuimos al lugar. Por las noches se escuchaban aves. No cantos, no trinos, sino el sonido seco de alas grandes batiendo cerca. Demasiado cerca. Pensamos que eran lechuzas. En Monterrey no es raro. Eso fue lo que nos repetimos. Mateo tenía 5 años y siempre había sido un niño tranquilo. Dormía solo desde pequeño, no le tenía miedo a la oscuridad y rara vez se despertaba por la noche. Eso cambió en la segunda semana. Empezó a pedir que dejáramos la luz del pasillo encendida. Luego, pidió dormir con la puerta abierta. Después, directamente, pidió dormir con nosotros. Decía que alguien se paraba fuera de su ventana. Su cuarto daba al patio trasero. No había nada ahí excepto la barda y el árbol seco. Le explicamos que no podía haber nadie, que tal vez era un gato, una sombra a su imaginación. Nos creyó a medias, pero aceptó. Una madrugada me despertó un golpe en el techo. Fue seco, fuerte, como si algo pesado hubiera caído desde arriba. Me levanté pensando que algún vecino había aventado algo o que una rama se había soltado. Me asomé por la ventana del pasillo y vi una silueta sobre el cable de luz frente a la casa. No estaba segura de lo que veía, pero sabía que no era un ave común. Era demasiado grande. Estaba erguida, quieta, como si supiera que la observaban. Cuando parpadeé, ya no estaba. Al día siguiente se lo comenté a mi esposa. Me dijo que ella también había escuchado ruidos, pasos en el techo, como si algo caminara de un lado a otro. No lo discutimos mucho. Ambos trabajábamos y estábamos cansados. Preferimos no darle importancia. La colonia era silenciosa durante el día, pero incómodamente atenta. Los vecinos miraban demasiado, no con curiosidad, sino con algo parecido a la preocupación. Una tarde, mientras sacaba la basura, una señora mayor se acercó. Me preguntó desde cuándo vivíamos ahí y si teníamos niños. Cuando le respondí que sí, que un niño pequeño, su expresión cambió. No dijo nada durante unos segundos. Luego se persignó y me dijo que no dejáramos a Mateo solo en el patio, que cerráramos bien las ventanas por las noches y que si escuchábamos aves grandes no saliéramos a mirar. No le pregunté por qué. En ese momento me pareció una superstición más. Los días siguientes, los ruidos aumentaron, aleteos en el techo, golpes suaves contra las paredes, como si alguien probara distintos puntos. Mateo comenzó a despertarse llorando, diciendo que soñaba con una mujer vieja, de cabello largo, que olía feo y que le hablaba con una voz que no sonaba humana. Decía que la mujer sabía su nombre completo. Nunca le dijimos nuestro apellido a nadie de la colonia. Una noche escuché un silbido. No era viento. Era un sonido lento, repetitivo, que parecía marcar un ritmo. Me asomé con cuidado por la ventana de la sala y la vi. Una lechuza enorme, blanca, con manchas oscuras, parada en el cable de luz frente a nuestra casa. No movía la cabeza como lo hacen las aves. No giraba. No se acomodaba. Solo estaba ahí, mirándonos directamente.
Encendí la luz y en lugar de huir, abrió el pico. El sonido que salió de ahí no era un chillido, era algo más grave, como si alguien intentara pronunciar palabras sin recordar cómo hacerlo. Mi esposa también la escuchó. Nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. Cerramos cortinas, apagamos luces y llevamos a Mateo a nuestra cama. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente pregunté a un vecino más joven, uno que parecía menos cerrado. Me dijo que esa casa tenía fama, que antes vivía una mujer sola, que nadie visitaba, que por las noches la veían convertida en lechuza, posada en los techos, que decían que robaba la energía de los niños, que los enfermaba, que los dejaba débiles. 2 niños de la colonia se enfermaron años atrás. Uno murió. El otro se fue con su familia. Esa noche, la lechuza regresó. Esta vez no se quedó en el cable. Bajó al patio. Escuchamos cómo caía entre las macetas, cómo caminaba. No volaba. Caminaba arrastrando algo pesado. Mateo comenzó a gritar. Señalaba la puerta trasera. Decía que la mujer ya estaba ahí, que le pedía que abriera, que le decía que su mamá la había mandado. El picaporte comenzó a moverse lentamente. No hubo golpes fuertes, no hubo gritos, solo insistencia, golpecitos suaves, pacientes, como alguien que sabe que tarde o temprano alguien se equivoca. Llamamos a la policía, nunca llegaron. Cuando amaneció, encontramos huellas en el patio. No eran de ave, eran pies humanos, torcidos, con uñas largas marcadas en el polvo. Ese mismo día empacamos lo que pudimos. Dejamos muebles, ropa, recuerdos. El dueño nunca respondió llamadas. La casa sigue desocupada. Nos fuimos de Monterrey sin despedirnos de nadie. Mateo todavía se despierta cuando escucha aves grandes, no importa en qué ciudad estemos, porque algunas cosas no se quedan en un lugar. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, y menos aún para que alguien más lo lea. Esto lo empecé a escribir como una forma de sacar lo que traía atorado, porque desde que nos fuimos de Puebla no he vuelto a dormir bien. A veces siento que si no lo dejo por escrito, lo que pasó va a seguir encontrándonos, como si necesitara que alguien más lo sepa para seguir existiendo. Nos mudamos a Puebla, porque mi esposa heredó una pequeña casa de su tía. Estaba en una colonia vieja, de esas donde las calles empedradas todavía sobreviven entre construcciones más nuevas. La casa no era grande, pero estaba bien cuidada. Lo único raro era que el patio trasero parecía no recibir nunca sol, aunque el resto de las casas sí. Vivíamos ahí mi esposa, mis 2 hijas y yo. La más pequeña, Camila, tenía 4 años. Era inquieta, habladora, no le tenía miedo a casi nada. Eso fue lo primero que cambió. Desde la primera semana empezó a decir que veía un pájaro grande por las noches. Decía que se paraba en la barda del patio y que la miraba. No lo decía asustada, lo decía como quien describe algo normal. Pensamos que era una lechuza, porque en Puebla la gente siempre habla de ellas, aunque más como superstición que como algo real. Las noches eran extrañamente silenciosas. No se escuchaban perros, no se escuchaban coches. Solo, de vez en cuando, un aleteo fuerte, lento, como si algo pesado se moviera con cuidado. Mi esposa fue la primera en notarlo. La casa olía raro por las noches. No a humedad, no a basura. Era un olor agrio, como algo viejo mezclado con tierra mojada. Abríamos ventanas y no se iba. Solo desaparecía al amanecer. Camila empezó a despertarse llorando. Decía que una señora venía a verla cuando dormía, que se sentaba cerca de su cama y le tocaba la frente. Decía que la señora no tenía cara clara, que parecía borrosa, pero que su voz era muy clara y que le pedía que saliera al patio con ella. Nunca dejamos que Camila durmiera sola otra vez. Una madrugada escuché algo sobre el techo. No pasos normales, sino algo que raspaba. Me asomé por la ventana del baño y la vi. Era una lechuza enorme,
más grande de lo normal, con plumas desordenadas como si estuvieran mal colocadas. Estaba parada justo arriba del cuarto de Camila. Cuando moví la cortina, la lechuza giró la cabeza lentamente, demasiado lento, y sentí algo muy claro. Sabía que yo la estaba mirando. No voló. Saltó hacia el patio trasero. A la mañana siguiente encontramos plumas en el piso, pero no eran suaves como las de un ave. Eran duras, ásperas, y algunas tenían manchas oscuras que no parecían sangre fresca, sino algo más viejo. Hablamos con una vecina. Nos dijo que tuviéramos cuidado con las lechuzas, que no eran animales normales, que en esa colonia se sabía que algunas mujeres se transformaban por las noches. No lo dijo en tono de broma ni de chisme. Lo dijo como advertencia. Esa misma noche Camila se enfermó. Fiebre alta, escalofríos, un llanto constante que no se calmaba con nada. El doctor no encontró infección, no encontró causa clara, solo dijo que podía ser viral, pero cada noche empeoraba. Mientras ella dormía, escuchábamos ruidos en el patio. Algo caminaba despacio, arrastrando los pies. No eran pasos de ave, eran pasos humanos, torcidos, como si alguien caminara mal. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, escuchamos que alguien tocó la ventana del cuarto. No golpes, no fuerza, golpecitos suaves, insistentes. Camila, medio dormida, empezó a levantarse diciendo que ya había venido por ella. Mi esposa la sostuvo mientras yo me acercaba a la ventana. Afuera, parada en la oscuridad del patio, había una figura encorvada. No tenía forma clara, pero se distinguían las alas plegadas contra el cuerpo, como si no supiera bien qué hacer con ellas. La figura habló, no gritó, no amenazó. Dijo el nombre completo de mi hija y le dijo que su mamá la estaba esperando afuera. Nunca había sentido tanto miedo. Esa noche no dormimos. Al amanecer, Camila estaba pálida, débil, como si no hubiera descansado en días. Decidimos irnos, no a un hotel, no a casa de un familiar cercano. Nos fuimos de Puebla ese mismo día. Dejamos la casa cerrada. No regresamos por nada. Días después, una vecina nos llamó. Nos dijo que por las noches se seguía viendo la lechuza en el patio, que se escuchaba llorar a una niña, aunque la casa estaba vacía. Camila se recuperó lentamente, pero nunca volvió a ser la misma. A veces, cuando escucha aleteos, se queda inmóvil y dice que la señora todavía la está buscando. Nosotros sabemos que no fue imaginación. Por eso no volvimos. No recuerdo quién fue el primero que dijo la palabra lechuzas. Creo que nadie lo dijo en voz alta al principio, como si nombrarlas fuera una forma de llamarlas. Todo comenzó de manera tan normal que si no lo hubiera vivido, yo mismo pensaría que alguien exagera o mezcla recuerdos. Nos mudamos a Lima por trabajo. Yo soy técnico en mantenimiento industrial y me ofrecieron un contrato de 2 años. Rentamos una casa en un barrio antiguo, no turístico, donde las calles son angostas y las casas tienen muros altos, casi sin ventanas hacia afuera. Vivíamos mi esposa, mi suegra y nuestro hijo Julián, que tenía 6 años cuando llegamos. La casa tenía algo extraño desde el primer día, aunque no sabría explicarlo con precisión. No era fea ni estaba en ruinas. Simplemente se sentía como si hubiera sido construida para cerrarse, no para recibir gente. El patio interior era pequeño, rodeado por muros altos y siempre estaba en sombra, incluso al mediodía. Las primeras noches fueron tranquilas, pero silenciosas de una manera incómoda. No se escuchaban perros, ni radios, ni conversaciones lejanas. Solo, muy de vez en cuando, el sonido de alas batiendo cerca, como si algo grande pasara de un muro a otro. Julián fue el primero en notarlo. Una mañana, mientras desayunábamos, nos dijo que por las noches veía un pájaro blanco parado en el borde del techo. Dijo que era muy grande y que lo miraba fijo. No lo dijo con miedo, lo dijo como si fuera parte de la rutina. Pensamos que era una lechuza. En Perú también se habla de ellas.
aunque yo nunca le había dado importancia a esas historias. Mi suegra, en cambio, se quedó callada más tiempo del normal. No dijo nada ese día. Con el paso de los días, Julián empezó a cambiar. Se volvió más callado, más cansado. Por las mañanas decía que le dolía la cabeza y que sentía frío, aunque el clima fuera templado. Por las noches se despertaba sudando, diciendo que alguien caminaba en el patio. Una madrugada me levanté para ir al baño y escuché claramente pasos afuera. No eran rápidos, eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre el cemento. Me asomé por la ventana del pasillo y vi una sombra grande cruzar el patio. No corría. Se movía con una calma que me puso la piel de gallina. Al encender la luz no había nada. A la mañana siguiente encontramos marcas en el piso del patio. No eran huellas claras, pero se distinguían zonas donde el polvo había sido removido, como si algo pesado hubiera caminado ahí varias veces. Mi suegra finalmente habló. Nos dijo que en ese barrio siempre se había dicho que algunas mujeres se transformaban en aves por las noches, que buscaban niños, que no los robaban de inmediato, sino que los iban debilitando poco a poco, visitándolos mientras dormían. No quise creerlo, pero empecé a cerrar con llave todas las puertas y ventanas antes de dormir. Las noches se volvieron más activas. Aleteos sobre el techo, golpes suaves contra los muros, como si alguien probara por dónde entrar. Julián empezó a decir que una señora se sentaba en su cama y le tocaba el pecho. Decía que la señora olía a tierra y a humo viejo. Una noche lo escuchamos hablar solo. Decía que ya no quería irse, que le dolía, que tenía sueño. Cuando entramos a su cuarto, estaba sentado en la cama mirando fijamente la ventana abierta. Afuera, sobre el muro del patio, estaba la lechuza. Era enorme, blanca, con zonas oscuras que parecían manchas mal lavadas. Sus ojos no parpadeaban, no giraba la cabeza, solo observaba. Mi suegra empezó a rezar en voz baja. Yo cerré la ventana con cuidado. La lechuza no se movió. Solo abrió el pico y dejó salir un sonido grave, profundo, que no se parecía al de ningún animal. Esa misma noche, Julián tuvo fiebre. No muy alta, pero constante. Durante días estuvo así, sin energía, sin apetito. El médico no encontró nada claro. Decía que podía ser estrés por la mudanza, pero cada madrugada escuchábamos lo mismo: pasos en el patio, aleteos, susurros que no alcanzábamos a entender. Una noche, cerca del amanecer, escuché que alguien tocó la puerta del patio. No golpes fuertes, golpecitos suaves, educados. Me acerqué sin hacer ruido. A través del vidrio vi una figura encorvada. Tenía algo plegado a los lados, como alas mal acomodadas. Su cabeza estaba ladeada de una forma antinatural. Habló. Dijo el nombre completo de mi hijo y dijo que ya era hora de irse, que afuera estaba mejor, que ya no iba a doler. No abrí. Nos quedamos juntos hasta que amaneció. Al salir el sol, el patio estaba vacío, pero el piso estaba marcado con huellas humanas, largas, con los dedos extendidos de más. Ese mismo día tomamos la decisión. No discutimos, no planeamos. Empacamos lo esencial y nos fuimos de Lima esa misma tarde. Dejamos la casa cerrada. No avisamos al dueño. No volvimos. Tiempo después, mi suegra recibió un mensaje de una vecina. Decía que por las noches seguían viendo una lechuza blanca en el patio, que se escuchaban pasos, que a veces muy temprano se oía la voz de un niño hablando solo. Julián se recuperó lentamente, pero todavía, cuando escucha el sonido de alas grandes, se queda quieto y dice que no quiere dormir. Nosotros sabemos que no fue una enfermedad, por eso no regresamos. Nunca quise regresar a Bogotá después de lo que pasó, pero tampoco pensé que algún día escribiría todo esto. Lo hago ahora porque ya no vivimos ahí, porque mis hijos están a salvo, al menos por el momento.
y porque guardar silencio durante tanto tiempo empieza a sentirse como una traición a lo que vivimos. Nos mudamos a Bogotá por una razón sencilla: trabajo. Mi esposa y yo habíamos pasado años saltando de ciudad en ciudad, y esta parecía una buena oportunidad para establecernos. Rentamos una casa en un barrio antiguo, no céntrico, pero tampoco alejado. Era una zona donde las casas se veían viejas, con muros altos, patios interiores y una sensación constante de humedad, incluso en días soleados. Vivíamos ahí los cuatro: mi esposa, yo y nuestros dos hijos, Daniel de 7 años y Sofía de 4. La casa tenía 2 pisos y un patio interno que nunca terminaba de secarse. El sol entraba apenas unas horas al día, y aún así, el piso siempre estaba frío. Desde la primera noche escuchamos aves. No fue algo alarmante. Bogotá tiene zonas donde es común escuchar pájaros nocturnos. El problema fue que el sonido no venía de los árboles ni del cielo abierto, sino del techo, de los muros, como si algo se moviera demasiado cerca. Sofía fue la primera en reaccionar. Empezó a despertarse llorando, diciendo que un pájaro grande se paraba en su ventana. Decía que no era bonito, que tenía los ojos feos y que la miraba sin moverse. Tratamos de tranquilizarla. Le dijimos que era solo un animal, que no podía entrar. Con el paso de los días, los ruidos se volvieron más constantes. Aleteos pesados, golpes secos en el techo, como si algo cayera y luego se arrastrara. Daniel empezó a decir que escuchaba pasos en el patio por las noches, no pasos rápidos, sino lentos, como de alguien que camina con dificultad. Una madrugada me despertó el sonido de algo rascando la pared exterior del segundo piso. No era fuerte, pero era persistente. Me levanté y miré por la ventana del pasillo. Lo que vi me dejó inmóvil. En el borde del techo, a pocos metros de mí, estaba parada una lechuza enorme. No era del tamaño normal. Era más grande, con plumas desordenadas, como si no le pertenecieran del todo. Su cuerpo parecía demasiado rígido, y su cabeza no giraba como la de un ave. Simplemente estaba ahí, mirando hacia adentro de la casa. Cerré la cortina con cuidado y regresé a la cama, sin decir nada. Al día siguiente, mientras sacaba la basura, una vecina se me acercó. Me preguntó si teníamos niños. Cuando le dije que sí, bajó la voz y me dijo que no los dejáramos solos por las noches, que cerráramos bien las ventanas y que si escuchábamos una lechuza, no saliéramos a verla. No explicó más. Las noches se volvieron más difíciles. Sofía empezó a enfermarse sin razón clara. Fiebre baja, cansancio, falta de apetito. El médico no encontraba nada específico. Daniel, por su parte, comenzó a hablar dormido. Decía frases sueltas, como si respondiera a alguien que no estaba ahí. Una noche lo escuché decir: «No quiero ir, me duele». Me levanté de inmediato. Cuando entré a su cuarto, estaba sentado en la cama, mirando fijamente la ventana. Afuera, sobre el marco, estaba la lechuza. No voló cuando me vio, no se movió, solo abrió el pico. El sonido que salió de ahí no era un chillido, era una voz baja, rota, que intentaba formar palabras. No entendí todo, pero escuché claramente el nombre completo de mi hijo. Sentí un miedo que no había sentido nunca. Mi esposa se levantó y empezó a rezar en voz baja. Cerré la ventana con fuerza. La lechuza golpeó el vidrio una sola vez y luego se fue. Esa noche nadie durmió. Al amanecer encontramos marcas en el patio. Huellas humanas, alargadas con los dedos demasiado separados. No había explicación lógica. Hablamos con otro vecino, un hombre mayor que llevaba toda su vida en el barrio. Nos dijo que ahí siempre se había hablado de mujeres que se convertían en aves por las noches, que no eran cuentos para asustar niños, que buscaban niños pequeños, que los iban debilitando poco a poco, visitándolos mientras dormían, hasta que podían llevárselos. Dijo que no siempre lo lograban. Las visitas se volvieron más frecuentes. Cada noche escuchábamos algo distinto: pasos, aleteos, golpes suaves en las puertas.
Una madrugada escuchamos que alguien tocó la puerta del patio. No golpes, golpecitos lentos, insistentes. Sofía se levantó de la cama y caminó hacia la puerta como si estuviera dormida. La detuvimos a tiempo. A través del vidrio vimos una figura encorvada. No tenía forma clara, pero se distinguían las alas plegadas contra el cuerpo, mal acomodadas. Su cabeza estaba ladeada de una forma imposible. Habló. Dijo que afuera estaba mejor, que ya no habría dolor, que los niños ya no tendrían frío. No abrimos. Al amanecer, Sofía estaba pálida, casi sin fuerzas. Daniel no hablaba, solo nos miraba con ojos cansados. No discutimos la decisión. Empacamos lo esencial y nos fuimos ese mismo día. Dejamos la casa tal como estaba. No avisamos al dueño. No regresamos. Tiempo después, una vecina nos escribió. Dijo que por las noches seguían viendo una lechuza grande en el techo, que a veces se escuchaban voces de niños en el patio vacío. Mis hijos se recuperaron lentamente, pero nunca volvieron a dormir igual. Todavía, cuando escuchan aves grandes, se quedan inmóviles, como esperando algo. Nosotros sabemos que no fue su gestión. Por eso no regresamos a Bogotá. Y por eso escribo esto ahora.